¿Alguna vez has sentido que tu creatividad se fue apagando poco a poco sin que pudieras explicar exactamente por qué? Hoy quiero hablarte de algo que muy pocos artistas se animan a trabajar y es el orgullo. Siento que el orgullo, que el ego, es ese enemigo silencioso que nos impide crecer, que nos impide ver nuestro verdadero potencial creativo. Así que vamos a ello. Bienvenidos a Shine on You. Yo soy Nina Rodríguez, tu host, y la verdad que estoy muy emocionada de regresar a este espacio, un espacio donde todos los artistas pueden crecer, no solamente a un nivel de marketing o de promoción, porque pues entiendo que esa parte es importante, pero sino también a un nivel que nos permita trabajar desde adentro, porque yo creo que los artistas somos seres como muy sensibles, somos seres que sentimos todo mucho, ¿no? Yo sí creo que todas las personas que son artistas y que viven de la creatividad, pues somos personas como muy sensibles y necesitamos pues siempre ayuda para entender cómo funciona nuestro ser creativo, pero también para abordarlos, ¿verdad? Porque hay veces que es como que sentimos demasiado, pero no sabemos ni qué hacer, ni cómo combatirlo, ni cómo trabajarlo, ¿no? También cabe decir que no soy terapeuta, no soy psicóloga, esto lo estoy hablando completamente desde mi perspectiva. Sin embargo, pues obviamente investigo temas que tengan que ver con la psicología y demás, aparte que he ido a terapia, aparte que me trabajo a mí misma y eso me permite pues darles a ustedes herramientas que les pueden ayudar, en especial para los que no tienen para pagar la terapia, creo que es una excelente herramienta. Y bueno, pues al final justo quiero hablar de cómo el orgullo mata tu creatividad, ¿no? Yo siento que el orgullo puede ser como un escudo, ¿no? Nos puede servir como un escudo que nos cubre, que nos protege de vez en cuando, ¿no? En ciertos momentos. Y de hecho el orgullo viene como de la situación del miedo, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle, pero viene del sentir el miedo y obviamente eso produce un orgullo, un ego, que hace como que una caparazón para que nadie nos pueda, pues, ofender, nadie nos pueda hacer sentir menos, etcétera, ¿no? Y justamente por eso creo que es importante este tema, porque he visto a lo largo de mi vida cómo el orgullo, cómo el ego ha impedido que los artistas crezcan y vivan de la música, vivan del arte. Porque para mí el orgullo es como que te encierra en una caja, ¿no? Claro, te está cubriendo, ¿no? Pero te impide ver hacia los laterales y te impide como ver como que una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces como que te limita porque te tapa aquí, te tapa por arriba, te tapa por los laterales y obviamente eso produce que pues no crezcas y no puedas ver tu potencial. Y eso te impide crear como de una forma más expansiva y te impide que la gente te conozca e impide incluso hasta las ventas, a que la gente te compre y demás. Y entendiendo de dónde viene el orgullo, pues debemos de entender primero que el orgullo viene del ego. Y ese ego que construye pues una máscara, como decía anteriormente, construye un falso tú, basado en la aprobación de los demás. Y eso es, como les decía, viene de un miedo al rechazo, viene de un miedo a la vergüenza y que adapta tu personalidad entera para encajar en un mundo donde solo se exige resultados. Y esto no solo empieza como de la edad adulta, ¿no? Empieza desde niños justamente. ¿Y por qué empieza desde niños? Porque justamente cuando tus papás, digamos que te gusta pintar y estás pintando y a lo mejor llega tu papá y te dice, mi hijo deberías de estar estudiando en vez de estar perdiendo el tiempo dibujando, ¿no? Empiezan a crear como heridas en tu parte creativa y empiezas a crear y a camuflajear el verdadero artista que eres. Entonces, digamos, empieza a formar un falso yo. ¿Por qué? Porque entonces evitas que tu papá te vea pintando, por ejemplo, ¿no? Y entonces camuflajeas tu ser como realmente es y tratas como de demostrar de que a lo mejor no te importa pintar y que a lo mejor ya no te gusta o piensas que es estúpido, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo pues como muy general, ¿no? Pero también pueden haber diferentes tipos de ejemplos, como por ejemplo que a lo mejor tu mamá no te diga que, ay, qué bonito tu dibujito, sino que lo empiece a juzgar y tal vez eras una niña y pues solo eras niña, ¿no? Pues hay mamás así, entonces de repente
te dijo, no, ese dibujo está mal hecho, qué tonto, etcétera, o se burla de ti, pues genera una herida creativa. Y justamente ese falso yo lo que busca es esa aprobación, que la gente te apruebe al hacer arte. Y eso no sé si lo han notado, pero muchos artistas crean o se desarrollan desde, ay, por favor, cómprenme, ay, por favor, escuchen, apoyen al artista X o Y, apoyen a sus amigos, etcétera. Y obviamente, entre más te vas alejando de tu yo creativo, más débil se vuelve tu creatividad. Y eso, créanme, te mata. Porque tu creatividad no viene de la cabeza, viene del alma. Y el alma necesita libertad para expresarse, porque si no, pues obviamente se siente limitado, se siente abrumado, se siente no él mismo, por así decirlo, ¿no? O no ella misma. Ahora, para entender un poco cómo es que va matando tu creatividad el orgullo o el ego, desarrollé 4 Ps, que son las 4 Ps del ego. Son los 4 patrones que el orgullo usa para bloquearte. Número 1 está el probar, la necesidad de tener la razón. Y esto creo que a todo artista como que le duele, ¿no? Porque quiere demostrar que sabe más que los demás. Esto hace que no puedas recibir retroalimentación, que no quieras invertir en aprender, que no quieras admitir que no sabes algo, porque para ti perder no puede caber en tu cabeza. Y eso es algo como muy importante de ir trabajando, porque yo he trabajado con algunos artistas que no aceptan que uno les diga, mira, tienes que mejorar tu canción, tienes que mejorar, a lo mejor tienes que definir un género y definir mejor tu sonido, porque a lo mejor esto no está funcionando. Y entonces piensa automáticamente que nadie los está aprobando y a lo mejor es solo una crítica de un asesor, de un productor, etcétera, ¿no? También eso he visto que les ha impedido como generar o darse a conocer. ¿Por qué? Porque digamos, la mayoría de artistas con las que me he topado son muy pocos los que no y que veo que están trabajando justamente esa parte de querer vivir del arte desde un sentir un poquito más de expansión, de darse a conocer y de y utilizar herramientas de marketing, ¿no? Pero me he topado con muchos artistas como muy resentidos de decir, ay, es que porque yo tengo que usar las redes sociales, es que las odio, y que no sé qué, y genera un odio hacia una plataforma que pues la plataforma solo es un algoritmo y pues solo existe, ¿no? No estoy tratando de dañar a alguien en específico, simplemente existe y tiene pues una forma de ser y solamente hay que entenderlo, ¿no? Entonces, se los digo porque a mí me ha tocado, ¿no? De repente, cuando yo pues creaba ilustraciones, hablando pues del lado visual, cuando yo creaba ilustraciones y algún cliente me decía algo, ay, no, yo sentía que era el fin para mí, ¿no? Entonces me cerraba al feedback, me cerraba a la retroalimentación y cuando alguien justamente como que me quiere decir algo hacia algo que yo creé, pues no lo quiero oír. O sea, y se los digo, o sea, creo que es algo que todos los artistas tenemos y que debemos de trabajar. Justamente lo que yo me he permitido es aprender a recibir, meditar como que, ok, qué sí puedo mejorar, qué sí está a mi alcance, etcétera, ¿verdad? Porque también uno tiene que ser fiel a uno, a su instinto, ¿no? Y de aprender a recibir feedback y decir, ok, entonces a la próxima pues voy a ser mejor, voy a tratar de mejorar esto a la próxima, pero que eso no permita que yo diga, ah, no, entonces esto no es para mí, entonces saben qué, a la chingada todo, ¿no? Y mandemos toda la mierda. Ajá, porque entonces eso produce que pues te estanques y que al final no crees nada y que te desarrolles una parte de la perfección, que ese es como otro punto, ¿no? El número 2 es proteger. El orgullo tiene ese terror al ridículo, tiene ese cringe, ¿no? Hasta hemos notado como que videos de que no te dé miedo hacer cringe, ¿no? Que no te dé miedo dar cringe, esto y lo otro, porque justamente ese terror es el miedo a mostrarte, a publicar, a exponerte. Muchos artistas se quejan de que no quieren entrar a redes sociales, pero realmente lo que tienen es miedo, miedo a exponerse, miedo a que les caiga el hate, porque sí, hay gente muy resentida en la vida. Y allá afuera la gente, pues no sé, o sea, a mí que me ha tocado ahorita crecer mucho exponencialmente en mis redes sociales, me doy cuenta que hay mucha gente herida y que hay mucha gente herida que quiere herirte, ¿no? Y que, o sea, tú puedes confundirte en algo tan
tonto, por así decirlo, algo que tal vez no daña a nadie, pero que la gente quiere que sepas que la cagaste, ¿no? Y que la cagaste re feo. Y, o sea, y eso para nosotros los artistas, o sea, nos pega más, siento yo, ¿no? En especial cuando queremos exponer nuestro arte. Pero justamente yo miraba un reel y era bastante interesante. Desconozco el tipo y a lo mejor si lo encuentro se los puedo pasar, pero él decía algo muy importante. El artista debe de desarrollar un don, ¿no? Él hablaba del talento y decía, bueno, pues el talento es obvio, ¿no? Que todo artista debe tener talento para ser artista o para hacer el arte es X o Y, ¿no? Pero él decía, pero el artista que desarrolla el don, el talento para exponerse y mostrarse es diferente. Y ahí es donde baja bastante el porcentaje de esos artistas que logran vivir del arte. Y yo dije, wow, es cierto, porque no cualquier artista se pone a trabajar sobre esta parte del orgullo, del miedo, del pavor de que la gente me critique, me exponga, ¿no? Y sí, es cierto, cuando tú creas contenido te expones a gente que no solo está en tu ciudad, sino que también está en otros países y también te expones a que otros artistas juzguen tu trabajo. Creo que justamente eso desarrolla una cuestión como que del perfeccionismo, pero en el fondo es el ego protegiéndote, ¿no? Protegiéndote de una crítica que todavía no ha llegado. Y justamente eso prohíbe, crees libremente que crees soltándote, ¿no? O sea, como que relajándote. Y obviamente, si tú no trabajas esta parte, es muy difícil que llegues a vivir del arte, porque pues el artista necesita sí o sí mostrarse. Si el artista que no se muestra, el artista que no se expone, el artista que no publica, pues es más complejo, más difícil que las personas conecten con su arte y lleguen a él o a ella, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante trabajar esta parte. A mí me pasó, a mí no crean, o sea, yo hubo un momento en que yo dije, uy, yo no quiero sacar mi canción. Me dio pavor. O sea, yo tengo una canción ahorita al aire, ¿no? Porque hace poco me lancé ya como una artista musical. Y bueno, he ayudado a muchos artistas a lanzarse, a perder el miedo, pero yo dije, bueno, es momento que yo salga y tome en cuenta mis propios consejos. Y saqué una canción, pero créanme, o sea, hasta la fecha siento como muchas cosas. Me da miedo, me da pavor y ahorita estoy en construcción pues ya de una segunda canción y yo digo, madre, es como que ese terror de que no sea un hit, ¿no? Y entonces eso me lleva al tercer punto, a la tercer P del ego, ¿no? Que mata la creatividad, la perfección. Mejor perfecto que hecho, nos dice el orgullo, ¿no? O sea, nada que al revés, mejor hecho que perfecto, ¿no? No, no. El ego nos está hablando siempre de una forma inconsciente, de una forma que adopta pues nuestra voz propia, ¿no? Y llega con esas vocecitas que dicen mejor perfecto que hecho, ¿no? Y entonces aquí es donde caemos en esta trampa, una trampa muy peligrosa, porque la perfección no existe, aceptémoslo, la perfección no existe. Lo que es perfecto para ti también puede ser perfecto, puede no ser perfecto para alguien más. Y eso es algo que yo he notado. O sea, yo puedo creer que lo hice perfecto, que tal lo mejor no hay ningún detalle así fuera, pero puede venir una persona y diga, ah, mira, ahí la cagaste y tú ni siquiera lo notaste. O sea, creo que ahí es donde decimos, wow, o sea, realmente todo es muy subjetivo. Entonces, el intento de alcanzar la perfección consume demasiada energía y esa energía debería de estar libre para poder crear. Y entonces cuando tú dejas de pensar en que salga perfecto y solamente decides crear porque te gusta, porque lo disfrutas, porque quieres comunicar o expresar algo, entonces esa energía al 100% se dedica a crear. Pero si tu energía está dividida entre 50% crear y 50% perfección, por ejemplo, o se puede ir dividiendo, por ejemplo, a lo mejor nos queda 20% para crear, pero luego nos queda otros 20% para de miedo, otro 10% de perfección, luego el 50% para complacer a los demás. O sea, puede como ir variando dependiendo del tipo de persona, ¿no? Entonces, imagínense, nos queda 20% o 10% y llegan, y hay personas que llegan incluso hasta el 5% de energía solo para crear. Y eso está matando tu arte. Eso está matando el hecho de que puedes vivir del arte, porque es posible. No digo que sea de lo más fácil del mundo, porque justamente los artistas tenemos que trabajar todas estas cosas antes de decidir dedicarnos al arte incluso. O si ya decidiste
dedicarte al arte, así como yo, que estoy en ese proceso, pues entonces necesito ir trabajando todo esto de la mano, ¿no? Al mismo tiempo, porque si no, créeme, te vas a estancar y te vas a convertir en ese artista gruñón que se la pasa criticando a todo el mundo porque no está haciendo las cosas correctas y de la forma que él o ella cree que deberían de ser. ¿Por qué? Porque a veces recibimos más hate no de la gente que no sabe del arte, sino de gente que sabe crear, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se encerraron en su cajita del orgullo. Ahora vamos a la cuarta, ¿no? El complacer. El orgullo también te lleva a querer agradar a los demás. Agradar a todo el mundo para obtener esa validación externa que a lo mejor no te dieron en tu niñez, que a lo mejor no te dieron en tu adolescencia. Y cuando eso pasa, pierdes el control de tu propio arte. O sea, ya valiste. ¿Por qué? Porque ya empiezas a crear para el público, ya empiezas a crear por el dinero, ya empiezas a crear por los seguidores, ¿no? Por los números, por el alcance. Y siempre he dicho que hay que tener como un equilibrio, ¿no? De repente sí es bueno como crear para un trend, para llegar a más gente y que conozca tu proyecto, ¿no? Pero también es importante dedicarle tiempo a crear para ti mismo, para comunicar X o Y que tú creas que necesitas expresar. Entonces, obviamente, cuando tratas de complacer a todo el mundo, dejas de lado tu intuición creativa y tu criterio artístico. Y eso para mí es muy peligroso, porque entonces empiezas a ver a alguien que no eres, porque eres esa persona que trata de encajar en cajitas de otros. Peor aún, ya no es tu propia caja, es la caja de alguien más. Son estos 4 puntos que te impiden crear de forma más libre. Y eso es lo que yo les decía, o sea, para regresar otra vez como a mi ejemplo, ¿no? El creer que debería de ser mi primer canción súper perfecta, me hubiera llevado nunca a lanzar nada, ¿ok? Y aunque hay muchos errores dentro de esa primer canción, que créanme que lo sé, o sea, no necesito que alguien más me lo diga, yo misma soy consciente de los muchos errores que cometí, pero si yo no hubiera lanzado y me hubiera atrevido y no hubiera tenido un deadline, pues obviamente esa canción nunca hubiera visto la luz del día. Es más, ni hubiera salido, ¿no? Entonces, hay ideas que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestro interior creativo, que nos salen a la luz por miedo, por ser perfectos, por complacer, por querer probar que yo tengo la razón. Y entonces enfocamos nuestra energía en estos 4 puntos y no enfocamos nuestra energía, el 100% de nuestra energía en crear. Ahora bien, ¿cómo reconectar? ¿No? Porque yo creo que es importante reconectar con nosotros mismos, pero reconectar con nuestra identidad creativa, porque muy diferente es la identidad que somos como personas. Como personas podemos ser nosotros, bueno, digamos que soy buena persona, soy una persona divertida, soy una persona tímida, soy una persona que le gusta crear. Eso es como tu identidad a un nivel, pues tú, ¿no? General, pero tu identidad creativa a veces es otra y a veces es la que tenemos nosotros que descubrir. Cuando la descubrimos, tanto la identidad general, por así decirlo, y la identidad creativa se fusionan y entonces empiezas como a ser más tú, empiezas a vivir de una forma más consciente y más libre, pero de primero debes de descubrir tanto tu identidad general como tu identidad creativa o artística, como le quieras llamar. Y eso es algo que yo he aprendido a lo largo de decidir lanzarme y vivir de la música, vivir del arte, porque una cosa es la Nina que trabaja de marketing, que crea contenido, que aprende esto, que aprende lo otro, ¿no? Esa es una Nina, una parte de Nina, pero la parte creativa yo no la había descubierto a un 100%, a lo mejor un 20, un 30, a lo mejor un 50%, pero ahorita que yo dije y que tomé la decisión, entonces yo digo, wow, ¿quién soy aquí, no? O sea, he tomado decisiones a raíz de complacer a otros o he tomado decisiones a raíz del miedo, entonces me estoy empezando a quitar todas esas capas como de esas capas de la máscara, ¿no? Me empiezo a quitar una a la otra y empiezo a descubrir quién soy como artista. Y créanme, es un proceso, es un proceso. Obviamente ese proceso no va a pasar de la noche a la mañana,
pero sí es importante ser conscientes de lo que te está quitando el orgullo, ¿no? Porque no es solamente que seas como orgullosa como persona, sino que también el orgullo destruye tu creatividad. Pero bien, ¿cómo vamos a reconectar con esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque decimos, bueno, ya sé todo el problema que tengo, me identifiqué con la uno, con la 2 y con la 3. Pero entonces, ¿ahora qué hago, no? Quiero realmente salir de ese estado mental que me está limitando, ¿no? Entonces, vamos de primero al conectar con tu propósito. Para mí es muy importante conectar con el propósito del por qué creas, porque debes de tener una razón de ser, algo que sirva para ayudar, para compartir, para darle al mundo o a la gente que pues vaya a ser tu comunidad. Porque cuando entiendes también quién eres y por qué es que haces lo que haces a un nivel creativo, tu creatividad va a fluir de una manera distinta. Ya no viene del egoísmo, ya no viene del complacer a los demás, ya no viene del perfeccionismo, sino viene de ofrecer un pedacito de tu alma a esas personas que van a conectar contigo. Y eso se siente a la hora de trabajar, a la hora de crear. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿por qué quiero hacer música? Es algo que yo me tuve que preguntar en algún momento, ¿no? Y de hecho me lo pregunté después de lanzar mi primer canción. A veces hacemos las cosas como que no en un orden específico, sino que lo vamos haciendo como que todo al revés, pero el punto es llegar a este, que es el conectar con tu propósito. Entonces, cuando yo lancé mi primer canción, yo dije, bueno, sí, yo quiero pues ayudar a las personas y crear canciones que pues sean positivas, ¿no? Yo creo que hay muchas canciones que hablan de cosas negativas, hablan cosas como de la depresión y eso, y que no digo que esté mal, pero yo digo, pues necesitamos hablar un poquito más allá, ¿no? Hablar correctamente, porque para mí es muy importante hablar correctamente para desbloquear todas las oportunidades que tiene Dios o el universo o en lo que tú creas, pues para ti, ¿no? Y que puedas vivirlas. Entonces, justamente es eso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a reconectar con mi propósito, la segunda canción que estoy creando es aprender a soltar, ¿no? Es como para enseñarles a las personas que deben de soltar a través de un dolor que pues yo viví, ¿no? Pero entonces puedo hablar de mis experiencias, sí, pero las hablo desde un punto que quiero ayudar a otros a entender que es importante soltar, que es importante dejar. Entonces, por ejemplo, mi primer canción habla de la luz, ¿no? Habla de cómo la luz me ayudó pues a salir de un lugar oscuro. Lo hice de una forma inconsciente, ¿no? Las respuestas están adentro tuyo. Muchas veces. Bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces. Yo lo creé y yo dije, ay, me gusta, o sea, es muy yo, ¿no? Pero obviamente, pues hubieron muchas cosas que camuflajeé y eso pues ya lo hablé en un reel. Pero justamente cuando yo conecté con mi propósito, ahora esta segunda canción que estoy creando es como más yo. O sea, sí la siento 100% yo. La primera canción siento que es un 50% yo, ¿no? Porque camuflajeé muchas cosas a raíz de todo esto del orgullo. Así que al conectar con el propósito, eso te va a ayudar a crear ya no desde un algoritmo, ya no desde que tus papás te aprueben o demostrarle a tus papás que se equivocaron por no apoyarte al vivir del arte, porque eso también pasa, ¿no? Ya lo haces desde ti. Y para ti. Entonces es diferente. Y también no lo haces desde una parte del egoísmo, sino desde ayudar a otros a encontrar respuestas, a decir que algo que ellos tal vez no pueden decir en palabras, también eso puede ser, ¿no? Entonces, aquí no busques como que tu propósito sea salvar al mundo, o sea, la paz mundial, porque a veces pensamos que el propósito es justamente eso, ¿no? Ay, es que el propósito debe ser grande, ¿no? Debe ser glorioso, debe ser como que tener superpoderes, ¿no? Para ayudar a la humanidad. Y no, puede ser algo tan simple como decir, pues yo solo quiero expresar lo que a lo mejor otros han vivido, pero no han podido expresar en palabras. Algo tan simple como eso, pero ya es un propósito. La segunda parte es usa tu arte como vehículo, no como vitrina, no desde la búsqueda de la validación, sino desde la empatía. Creo que la conexión es la que te va a permitir encontrar a tu público ideal. No desde la necesidad, sino desde el ser tú, desde el ser fiel a tu esencia. Por ejemplo, una canción sobre cómo sanaste de una ruptura puede ayudar a alguien a sobrellevar la suya el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y eso produce una conexión. Eso produce que las personas conecten con tu arte, produce que las personas digan, wow, ella dijo lo que yo no pude decir en ese momento. Ella está expresando lo que yo quiero expresar, pero no puedo, porque a lo mejor no tienen como esa habilidad de expresarse, de decirlo en palabras, etcétera, ¿no? Y eso produce
que tu arte tenga aún más sentido. Cuando creamos, siempre es bueno crear para uno mismo, ¿no? En ciertas ocasiones, como regalarte ese espacio para ti. Y siempre es bueno crear obras que a lo mejor no muestres, que sean solo para ti, porque es un regalo que tú te puedes dar a ti mismo. Pero también es bueno crear para conectar con otros, para no agradar, sino para ayudar, para hacerlo desde la generosidad, ¿no? Creo que eso lo cambia todo. Hay una frase de Víctor Frank que me parece perfecta para esto, y es: la felicidad debe suceder y lo mismo se aplica al éxito. Tienes que dejar que suceda sin importarte por ello, ¿no? Entonces, tienes que dejar que suceda. Cuando tú sueltas, créeme que es más fácil conectar. Y a lo mejor ya vamos a hablar un poco y a lo mejor puedo desarrollar un podcast específicamente sobre cómo conectar con las personas a raíz de conectar con tu arte primero, a raíz de conectar con tu identidad creativa de primero, porque no puedes intentar conectar con las personas si de primero no estás conectada o reconectada contigo misma, ¿ok? Entonces, bien importante. Entonces, cuando sueltas y te despreocupas, empiezas a conectar con la gente y eso es a lo que le llama la gente ahora en las redes sociales la autenticidad, ¿no? Cuando tú eres tú misma, las personas lo perciben y te siguen automáticamente, como que empiezas a ser un imán para personas. Y eso obviamente no se logra de la noche a la mañana, lo vuelvo a decir. Esto lleva un proceso de autoconocimiento. Bien, el tercero es, hay que ser curiosos. No nos encerremos en la cajita que yo les venía diciendo. No te encierres en una caja. Aprende sobre marketing, aprende a pintar si eres un artista musical, aprende de muchas técnicas, no te encierres, aprende de finanzas, porque eso también es importante y eso produce que el cerebro empiece como a expandir su conocimiento. Y créeme, hay veces que cuando yo estoy pintando tengo ideas para crear en mi música. Hay veces que cuando yo estoy haciendo mi música tengo ideas para crear contenido. O sea, como que al final todo tu universo se empieza a conectar y dices, wow, puedo utilizar esta analogía, ¿no? Puedo utilizar esta metáfora porque el pintar me llevó a este punto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sé curioso, que no te dé miedo aprender, que no te dé miedo sentirte pendejo por ser aprendiz, porque eso pasa, ¿no? Por ejemplo, yo empecé como a aprender de finanzas, mi novio me ayudó, ¿no? Y me hizo hasta mi tablita de Excel. Yo le tengo pánico a los números porque, para empezar, nunca me gustaron los números, odiaba matemáticas, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, tengo que aprender porque es algo que todo ser humano debe de aprender, por lo menos de finanzas personales. Y me enseñó, me hizo mi tablita algo súper simple y a lo mejor se los voy a presentar en un video de YouTube para que ustedes puedan también aprender como yo de finanzas, porque creo que a veces los artistas nos cerramos a las cosas como de finanzas, como marketing, porque nos hace sentir tontos, la verdad. Y créanme que pues entonces he empezado y de repente hasta con miedo apunto mis números y créanme, o sea, hasta me palpita el corazón. Hay una cosa así como súper extraña, ¿no? Pero justamente el abrirme a eso me ha permitido ser más creativa en las áreas que pues yo necesito, ¿no? Incluso la creatividad también se puede aplicar en las finanzas porque también tienes que crear como una estrategia para que tu dinero no se acabe, ¿no? Entonces, justo, sé curioso, explora otras técnicas, otras disciplinas. Si tú eres un cantante de rock, intenta cantar rap, o sea, trata de expandir tu conocimiento porque créeme que vas a encontrar inspiración en todo ese tipo de cosas que aprendas. No te encierres solo en tu mundo creativo, en tu mundo o en tu técnica o en tu habilidad. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo de mucho afuera. Lee sobre algo que no tenga que ver con tu arte, también puedes leer alguna novela o si eres de los que lee novelas, pues lee otra cosa, ¿no? O sea, la cosa es siempre trata de hacer algo diferente dentro de tu rutina creativa. La curiosidad alimenta la creatividad de formas que no puedes predecir. Y eso es bien importante. Siempre el ser curiosos, el preguntarte, ¿por qué cuando llueve la naturaleza suelta X o Y olor? ¿No?
y huele como a tierra, pero ¿por qué entonces le decimos olor a tierra? O sea, ¿qué realmente lo produce? Hazte preguntas de ese tipo, ¿no? Y trata de buscar las respuestas curioseando, no preguntándole a la inteligencia artificial, porque entonces justamente yo no peleo con la inteligencia artificial, pero sí creo que a veces la inteligencia artificial nos impide pasar por un proceso, que es el proceso creativo. Entonces, si tú tienes esa pregunta existencial, investiga primero, busca blogs, busca artículos, no sé si de científicos, etcétera. Busca, investiga hasta que encuentres como que una respuesta pues aceptable, ¿no? Y eso te va a producir también que tu cerebro se sienta agradecido, porque entonces vas a tener de dónde más agarrar para la hora de crear. Y créanme, creo que es más fácil. A veces cuando yo me siento muy bloqueada para crear contenido, pues simplemente leo de alguna otra cosa y algo me viene a la mente y es como ¡pim! Hace el sonidito del foquito para que yo pueda crear y yo digo, wow, esta idea, ¿no? A veces solo nos concentramos en solo crear, 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 crear y no nos enfocamos también en ser curiosos y eso es muy importante. Y el número 4 es, hay que ser valientes, la valentía. Hay que ser como valiente, ¿no? Si no te atreves a mostrarte, a recibir críticas, vas a perder oportunidades. Vas a perder la oportunidad de que la gente te encuentre. Vas a perder la oportunidad de que a lo mejor marcas te encuentren y quieran trabajar contigo. El miedo no va a desaparecer del todo porque el miedo va mutando. El miedo no es como que, ay, hoy tengo miedo y mañana ya no. Va mutando y va como que bajando la graduación, por así decirlo. Hay días que la graduación es muy alta y hay días que la graduación es baja. Todo va a depender de nuestro estado de ánimo, de cómo nos estamos trabajando nosotros mismos, etcétera. Pero miedo va a haber, la cosa es aprender a moverse con el miedo, aprender a identificar a qué le estoy teniendo miedo, porque cuando tú enfrentas el miedo te vas a dar cuenta que tu enemigo es más chiquito de lo que piensas. No sé si les ha pasado que cuando tú dices las cosas en voz alta y que por eso es muy importante ir a terapia, cuando tú dices las cosas en voz alta, luego te das cuenta que lo que pensabas era un poco tonto. Y incluso no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho. Cuando yo lo digo en voz alta y lo cuento, es como, se oye tonto. Y luego yo misma me doy la respuesta. Entonces también el decirlo en voz alta ayuda, ¿no? Y decir, ay, es que tengo miedo a que la gente me rechace. Cuando tú lo dices en voz alta, sea con terapeuta o sin terapeuta, tú solo en tu cuarto, créanme, algo cambia en ti. Te das cuenta como, ay, qué tonta. Estaba pensando yo esto, ¿no? Ajá. Y bueno, pero ¿por qué tengo miedo a que me rechace? Y luego se te empiezan a venir las respuestas a tu mente de una forma muy instantánea. Lo primero que se te venga siempre eso es, ¿no? Luego a lo mejor se te viene un recuerdo de que tu papá no te apoyó con tu arte, etcétera, ¿no? Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta que no es miedo a mostrarte, sino que es miedo a que tu papá no te dé la aprobación. Y entonces vamos más a raíz y no tanto a las hojitas que están afuera, ¿no? A las raicitas que están afuera. Aprende a moverte a pesar del miedo. Recuerda que el miedo no es tu señor. Y eso es algo que yo he aprendido. El miedo no es tu señor y el miedo no te puede gobernar. Te puede gobernar si tú se lo permites, pero no te puede gobernar solo porque sí, solo porque te invada y te posea, ¿no? No, el miedo solo aparece como, hello, aquí estoy. Y tú le puedes dar las llaves de tu destino, pero también tú se las puedes pedir y se las puedes quitar. Tú dominas el miedo, no al revés. Solamente te domina el miedo porque tú lo permitiste, así de simple. Así que lánzate, tanto a crear como para mostrar tu arte, que no te dé miedo y eso sí, sé constante. Te lanzaste a la primera y luego dices, ay no, mejor ya no. Le vuelves a entregar las llaves y entonces estás así como que te las doy, te las quito, te las doy, te las quito. No juegues con el miedo, decide y sé valiente y tranquilo. Dios o en lo que sea que tú creas, te va a dar las habilidades para ser valiente. Para ir terminando, los síntomas del orgullo, recordemos que es la necesidad de probar, de protegerse, de ser perfecto, de complacer, ¿no? Como para ir ya aterrizando. Y son señales de que necesitas reconectar contigo y de que necesitas sanar, de que hay un falso yo que está camuflajeando el verdadero tú para obviamente mostrar tu verdadera esencia y tu verdadera identidad creativa. Recuerda que tú eres un ser de luz, un ser que vino a crear, a disfrutar. Entonces, ¿por qué no lo estás viviendo tal cual? Y suéltalo, o sea, suelta el miedo al juicio, al rechazo, a la aceptación a los demás y crea desde lo que realmente eres. Créeme, tu forma de crear y tu forma de incluso mostrarte va a cambiar radicalmente, porque ya no lo vas a hacer desde la necesidad,
sino desde la posición de que ya eres victorioso, de que ya eres valiente y de que amas ser quien eres. Para ir terminando, siempre me gusta terminar con preguntas que te puedes hacer para realizar tu journal. Y en esta nueva temporada quiero decirte que en la descripción tú puedes encontrar tu propio journal. O sea, yo te voy a mandar como el PDF para que tú lo descargues y tú puedas hacer este ejercicio de una forma como más genuina, más tranquila. Y eso sí te pido, puedes imprimirlo, puedes hacerlo en tu tablet, en tu computadora, como a ti se te dé la gana. Pon una velita, prepara el espacio, que huela rico, que se sienta como un ambiente muy, muy rico, ¿no? Muy lindo. Y pregúntate lo siguiente: ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que tenías que ganarte el derecho de crear? ¿Quién o qué te lo hizo creer? ¿Cuál de las 4P te representa más? Probar, proteger, perfección o complacer. ¿Y cómo se ha manifestado eso en tu arte recientemente? ¿Hay alguna parte de tu arte que estés creando para alguien más, para que te aprueben, para no decepcionar o para encajar? ¿O cómo se vería esa misma obra si la crearas solo para ti? ¿Qué es lo que más temes que digan de tu trabajo si te muestras sin filtros? Y si eso que temes decir es exactamente lo que alguien necesita escuchar, ¿para qué creas realmente? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar reconocimiento empezaras a crear desde el deseo genuino de conectar? Así que te dejo estas preguntas. Permite trabajar todos los días eso, escribiendo. A mí escribir, créanme, me ha funcionado mucho para reconectar conmigo mismo y para saber qué quiero y qué no quiero, ¿no? Y también para quejarme, porque siempre es bueno quejarse de vez en cuando. Y obsérvate a raíz de estas preguntas. Obsérvate y analiza cuáles son tus respuestas y cómo puedes empezar a trabajar tu rutina, tus hábitos para cambiar todo esto, pues, del orgullo y demás, ¿no? Así que espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Puedes darle me gusta, comparte con aquella persona, con aquel artista que lo necesita escuchar. Y dime y cuéntame en DMs, ¿verdad? En Instagram, ¿qué tal te pareció esto? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te hizo reflexionar? Recordemos que este es un espacio para que tú puedas crecer desde el interior hasta el exterior. Así que también estaré compartiendo estrategias, ¿verdad? Para que ustedes puedan promocionar su arte, para que puedan exponerse sin miedo, ¿no? Así que me despido y les mando un fuerte abrazo y les mando muchos besos. Los quiero. Bye bye.